festivo. Hombre, Víctor, a propósito de la agenda del presidente Petro para la semana entrante, cuando regresa del viaje por el Medio Oriente, Felipe, atención a esta noticia. La semana entrante, el jueves de la semana entrante, jueves y viernes, es 6 de noviembre. 6 y 7, sí. 6 de noviembre se cumplen 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Y por supuesto en las Cortes hay un homenaje a quienes murieron, los magistrados que murieron en la toma del M-19. La noticia, Felipe, que hay esta mañana es que están organizando la agenda de jueves y viernes de la semana entrante y no invitaron al señor presidente Gustavo Petro. ¿Qué quiere decir? Me parece muy bien. Esto quiere, Felipe, esto por supuesto quiere decir algo. Le voy a contar por qué la molestia, especialmente en la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados fueron las principales víctimas de la toma de 1985 del M-19. Pregunto en la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no está invitado el presidente Gustavo Petro? Y me cuentan, Felipe, el siguiente cuento. El presidente fue a hablar a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia hace unos meses cuando el magistrado Chaverra, ¿se acuerda del magistrado? Sí, me acuerdo de esa reunión. Cuando le dijo que negro no era conservador. coherente que hubiera un negro conservador. No quiero ponerlo en esos términos porque al magistrado Chaverra este término le molesta, pero ilustra perfectamente quién es el magistrado Chaverra, porque el presidente le dijo que era inexplicable que hubiera un negro conservador. ¿Se acuerda del magistrado Chaverra? Me acuerdo perfecto, sí. Cuando el magistrado Chaverra era presidente de la Corte Suprema, el presidente fue a hacerle una visita. Y hay en la presidencia del magistrado Chaverra, en la oficina del magistrado Chaverra, un cuadro alusivo a la toma del Palacio de Justicia. Claro. Sí. Que ese claro, cuadro, en la presidencia de la Corte No, claro, Suprema. que ese cuadro seguramente lo han visto quienes han tenido la oportunidad de ir a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Se queda mirando ese cuadro el presidente Gustavo Petro, presidente de la República, con el presidente de la Corte Suprema. Y el presidente de la República le dice, una genialidad del M-19. No puede ser. Esa frase... No puede ser, Néstor. Pero pues refleja puede lo que ser. el presidente piensa, yo creo. ¿Cómo sí, que no sí puede ser? ¿Acaso usted ha oído al presidente hablar algo sensato? Pero siga, Néstor. No puedo ser como una manera de decirlo, no porque entiendo, creyendo que no lo haya dicho. Entiendo que la frase lo que refleja es su asombro. Sí. Porque... Y tiene toda la razón en sentirse asombrado. Y tan grande fue el asombro del magistrado Chaverra. El magistrado Chaverra le dice al presidente, no fue una genialidad del M-19, fue una toma terrorista del Palacio de Justicia, de una institución en Colombia, toma en la que murieron 100 y pico de personas. Claro, fue un hecho criminal, violatorio, además de todas las normas, incluso de las de la guerra, pues. Como el presidente Petro saca banderas del M-19 cada vez que puede, Felipe, y como el presidente Petro se ha dedicado a reivindicar lo que hizo el M-19, y como el presidente Petro efectivamente cree que el operativo militar terrorista del M-19, el 6 de noviembre de 1985, fue una genialidad de Otero y de Almarales y de Fulanito y de todos los que participaron, y Alfonso Yaqui y todos estos, ellos decidieron que no pueden invitar al presidente Petro para la conmemoración de un acto que ellos en la Corte Suprema de Justicia consideran que es un acto terrorista del cual ellos fueron las víctimas. Y no quieren volver eso, que haya un homenaje. Respecto del cual los miembros del M-19 encabezados por el presidente Petro jamás han querido arrepentirse y pedir perdón. Pues bueno, si tiene esa expresión que usted está contando, Néstor, pues expresa el sentimiento que tiene el presidente Petro en relación con ese hecho del cual siempre ha querido además zafarse diciendo que él estaba preso y que entonces él no sabía, etcétera. Pero la verdad es que a él le parece un hecho que está lleno de justificación, que es explicable en el contexto histórico de entonces. Grandioso. Claro, a él le parece realmente un hecho heroico, La digamos. frase que les estoy contando, Felipe, de una genialidad, la estoy citando entre comillas. Cuando a mí me contaron lo que decía el presidente Petro de la toma del Palacio de Justicia, noviembre de 1985,
yo dije, a ver, echemos un poquito la película. Cíteme, por favor, lo que dijo el presidente. Y me dijeron varias fuentes lo que dijo el presidente, entre comillas, genialidad. Entonces el presidente Petro han pasado 40 años y no solo no está arrepentido de eso, a diferencia de si usted habla, por ejemplo, con otros integrantes del M-19 de la época. Con Antonio Navarro. Si usted habla con Antonio Navarro, que tampoco estaba en Colombia en el momento de la toma, estaba en Cuba. Estaba en Cuba. Le habían hecho el atentado en el que perdió la pierna en Cali. Navarro no es tan cínico para decir que eso fue una genialidad militar. Es que, Néstor, la historia ni siquiera Vera Grave. De Colombia sería muy distinto si hubiera sido un líder distinto de la izquierda, llámese Antonio Navarro o Lucho Garzón o cualquier otro de los figuras de izquierda, el que hubiera alcanzado la primera presidencia de Colombia en cabeza de la izquierda. Pero volviendo a la noticia de la Corte Suprema, lo verdaderamente inexplicable sería que invitaran al presidente, conociendo su postura. ¿Para qué se van a permitir que los agravie y que convierta un acto que es un acto es de un conmemoración a las víctimas de un atentado terrorista? Mejor dicho, para decirlo más claramente, Felipe, el acto de la semana entrante en el Palacio de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia, es para hacerle un homenaje a las víctimas, no para resaltar, no a los victimarios. No para resaltar el carácter genial de los victimarios. Lo de genial, digo, es producto, por supuesto, de la definición. La historia es la siguiente. Ahora, los homenajes van a ser el viernes. Muy bien que el presidente, que no lo inviten, me parece maravilloso. Sí, pero los actos centrales son el viernes 7 de noviembre. Ya sacará un trino, ¿no? De hoy en 8 días, viernes 7 de noviembre, hay 2 eventos. Uno en la mañana en el Palacio de Justicia, otro a mediodía en la Catedral Primada de Colombia, que es la consabida misa por los 40 años. Va a ser muy diciente. No invitaron al presidente, pero hay que decir que el presidente tampoco estará en Colombia en esa fecha, porque el presidente llega el 4 de noviembre al país y el 5 se va para Brasil. Vuelve a Colombia el 8 a la cumbre Unión Europea. Se va a la cumbre ambiental. Si me permite, Ricardo. La COP30, que está en Belén de Pará, creo. Si me permite, el viaje del presidente es el motivo para decir no estoy y entonces no me inviten. Sí, al cabo que ni quería. La razón es otra. Oportuno el viaje, pero sí es mejor que no vayan, Néstor. Realmente genera una tensión. Aún, digamos, si tuviera una actitud mucho más empática con las víctimas, aún así genera una tensión porque, por supuesto, pues él, quiera o no, representa a los victimarios de semejante tragedia nacional. Entonces, pues los eventos que va a haber, claro que van a ser para recordar a los magistrados, para homenajearlos, para lamentar su muerte, para tratar de que una cosa tan cruel nunca vuelva a ocurrir en Colombia. Y pues eso no es tan fácil hacerlo cuando pues al frente está o al lado está pues a quien representa políticamente a los victimarios. Claro, y que nunca han pedido perdón. Pero Héctor, puede ser. Nunca han pedido perdón, claro, porque hubiera podido ser un acto de reconciliación si ellos tuvieran esa actitud. Uno perdona si piden perdón, pero si no piden perdón, muy difícil. El presidente Petro no es un secreto, hizo parte del M-19, pero el presidente Petro sigue defendiendo a estas alturas, 40 años después, lo que hizo el M-19. Y esa descripción, Felipe, el cuadro al frente con el palacio en llamas ardiendo, que está en la presidencia de la Corte Suprema, y el presidente de la República al frente mirando contemplativo el cuadro que demuestra la tragedia. Y el presidente Petro le dice al magistrado Chaverra una genialidad. Usted imagínese la cachetada que significa eso para los magistrados de la Corte Suprema. Es que el presidente Petro nunca dejó de pensar como guerrillero. Nunca. Y vamos a hablar seguramente. La prueba pues es que usa la bandera del M-19, que puso el sombrero de Pizarro, la sotana del cura Torres, y lo que dice y lo que hace. Y que retomó el tema de la espada en su misma posesión. O sea, es que eso ya se veía venir. Efectivamente, el presidente... Toda la semana, Néstor, no es una sorpresa, habrá actos de homenaje, ¿no? No, le iba a decir que toda la semana habrá actos de homenaje. El primero va a ser el próximo martes a las 8 de la mañana en el auditorio principal de la Universidad Externado de Colombia, encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que el escenario es el externado, el organizador es la
Corte Suprema y estarán pues las máximas cabezas de las altas Es que cortes en el externado, y estaremos allá pues todos los que estaremos rindiéndole homenaje a quienes fueron nuestros profesores, ¿no? Felipe, del externado de su universidad eran la mayoría de los profesores de esa Corte Suprema, del externado. Así era, es. Era el profesor Gaona, era el profesor Medellín, era el profesor Reyes Echandía, era la mayoría de los magistrados, El no profesor solo de la Pepe Sala Géneco, Penal, sino de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Manuel Gaona. Sí, lo mencioné ya. Sí. Son las 8:51 minutos en 30 segundos. Reporte con el gobernador de Cundinamarca a propósito del comienzo de este puente festivo en las vías de Cundinamarca. Estás escuchando Blue Radio. Perdona.